Buenos días. Iniciamos el enlace de hoy domingo 14 de enero del 2024. Ya estamos en la segunda semana de enero. El tiempo avanza aceleradamente y pues aquí estamos compartiendo nuevamente en línea todos los que tenemos la posibilidad de unificarnos en vivo, en sentimiento, en pensamiento, en oración, porque en estos inviernos cada día se han estado tornando más calamitosos y bueno, pues estamos pidiéndole al Padre que sus elementos sean más benignos, que sean misericordiosos, más en aquellas comarcas donde azota duro el invierno. También pedimos por los desencarnados, para que tomemos luz, encarnados y desencarnados, de estas enseñanzas, y los que sí han partido de este mundo, dejado su vestidura, su cuerpo, encuentren la luz y el progreso espiritual para seguir avanzando en las escalas correspondientes a donde nuestra evolución espiritual nos lleve. Para los enfermos también pedimos por los enfermos para que encuentren su pronto restablecimiento, la fortaleza de las pruebas en los quebrantos de salud. Y bueno, pues los que estamos también viviendo vicisitudes dentro de un mundo material muy polarizado hacia, valga la redundancia y la repetición, hacia lo material, y que es lo que nos trae a muchas veces conflictos, guerras entre familias, comunidades, instituciones y naciones, y bueno, estamos aprendiendo a armonizarnos. Hoy el tema precisamente es referente a unas cátedras que se dieron en el recinto Simiente de Sion, y que el documento que nos envió nuestro hermano Jorge Rosas, que es el expositor de hoy del tema, está en original si lo vemos, por eso no trae citas del Tercer Testamento, pero que están agregadas al mismo. Entonces, vamos a escuchar atentamente lo que el Padre, a través de la lectura de nuestro hermano y de su análisis que haga, nos quiere invitar a continuar esa labor que durante 84 años, en esa etapa de la comunicación por medio del entendimiento, el cerebro del ser humano, aquellos portavoces de 1866 a 1950 y bases fundamentales de aquellos recintos tenían que desarrollar y dejar como herencia y legado en ejemplo, como lo dejó Jesús en este mundo para la humanidad. Pues vamos a darle la línea a nuestro hermano Jorge, agradeciendo de antemano, junto con el esfuerzo que va a hacer Ángel Fuentes, que hoy lo acompaña en el análisis de la enseñanza, su labor, la labor de todos ustedes, y mandándoles un fraternal saludo y muchas bendiciones a los que posteriormente escuchen este enlace en vivo. Pues bien, vamos con la plegaria, Jorge, un minuto de silencio para unificarnos, ya preparados, fuera de toda tendencia material, en plena meditación y en el silencio de nuestro corazón, para recibir esta enseñanza. Adelante, por favor, cierro mi micrófono y te dejo la línea abierta. Gracias, hermano. Muy buenos días a todos mis hermanos que nos escuchan en este momento, a los que posteriormente escuchen los audios grabados. Y los invito a prepararnos,
a preparar nuestra mente, nuestra materia y nuestros espíritus para que al escuchar la palabra del Padre, la grabemos en nuestro corazón, quede grabada en nuestro espíritu. Hago una invitación a mis hermanos del mundo espiritual, a mis hermanos desencarnados, para que también se unan a nosotros y escuchen esta bendita enseñanza, tomen la luz y reciban la paz de nuestro Padre. Hermanos, como preparación, hagamos nuestra oración, elevemos una plegaria a nuestro Padre para que Él esté con nosotros, para que su palabra bendita llegue a nuestros corazones, a nuestros espíritus, para que nos llene de su paz, para que sus corazones, para que su palabra bendita sea en cada corazón y en cada espíritu. Al hacer nuestra oración, hermanos, no nos olvidemos de los enfermos, de todos aquellos que se encuentran postrados en el lecho del dolor, para que nuestro Padre les envíe el alivio, les envíe el consuelo, para que derrame en ellos una gota de su bálsamo divino de curación. No nos olvidemos, hermanos, de aquellos países que se encuentran en guerra, que se encuentran sufriendo las consecuencias de la guerra, viendo la muerte en cada momento de sus seres queridos. Hermanos, en esta enseñanza hay un párrafo en el que el Padre nos habla de la esclavitud. Y aunque no lo crean, recientemente escuché a un pastor de una iglesia evangelista. Él es un misionero que viaja por el mundo y viajó a Pakistán. Convivió con hermanos nuestros de aquel país. Tomó imágenes, videos, donde la niñez y donde las personas en la actualidad están viviendo la esclavitud. Esclavitud verdadera por unos cuantos dólares, hermanos. La esclavitud aún existe. Oremos también porque ese país cese de vivir y permitir esa esclavitud. Hermanos, pidamos por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos, por los invidentes, por todos aquellos que sufren. Pidamos porque los matrimonios se fortalezcan, porque Dios los una, porque no se derrumben, porque no se acaben. Pidamos también porque los elementos benditos sean clementes con la humanidad, que se manifiesten llevando bienestar. Cada uno de nosotros tenemos tantas cosas que ponerle a los ojos del Padre, nuestras tristezas, nuestras cuitas, pero también las bendiciones que de Él hemos recibido. Oremos, hermanos, y cada uno pongamos en sus benditas manos nuestros problemas con la confianza de que Él nos dará la solución. En una enseñanza que se leyó en días anteriores, el Padre dijo que no hay ningún problema que Él no pueda solucionar. Hermanos míos, preparémonos para escuchar esta enseñanza.
Mi paz sea con vosotros. A vos, pueblo, que por largo tiempo me he manifestado a vosotros, a fin de que tengáis la certeza de que es mi presencia en espíritu la que tenéis y de que habéis tenido tiempo suficiente de asimilar mis enseñanzas, de escribirlas y meditarlas. Os hago responsable a ti, pueblo, de estas manifestaciones de amor que te entrego y os convierto en depositarios de mi nueva palabra. Todo el que haya aprendido de mí, prepare y enseñe mi verdad a los postreros. El tiempo en que vivís, que es de tanta trascendencia espiritual para todos los hombres, está pasando desapercibido para la humanidad. Sin embargo, llegará el instante en que sea reconocido como de gran importancia, no solo en la vida del pueblo que recibió este mensaje, sino en la historia de todos los pueblos de la tierra. Pensad en la grandeza que significa estar escuchando mi palabra, mas no vayáis a dormiros en vuestros laureles, porque al mismo tiempo que debéis sentir gozo por tener esta gracia, debéis saber que vuestra responsabilidad ante los pueblos, vuestros hermanos, es muy grande, ya que tenéis que llevarles el testimonio de cuanto en estos tiempos recibisteis. Muchos hambrientos y sedientos de la palabra divina vendrán a vosotros y en mi enseñanza clamarán su anhelo de saber. Yo os estaré contemplando desde el más allá, y toda obra buena que hagáis en favor de vuestros hermanos será bendecida y sus frutos multiplicados. En cambio, todo error o adulterio a mi ley será juzgado y sancionado por mi justicia perfecta. Comprended, Israel, que sois el responsable de mi obra. Sentid el dolor de los que sufren y lloran en la esclavitud en aquellas naciones. Ellos esperan que mi misericordia poderosa pueda libertarlos y entregarles la paz. La inocencia llora y queda desamparada en los caminos. Los ancianos son burlados y las doncellas descarriadas. Y así, sin piedad y sin remordimientos de conciencia de la existencia, he dejado entre vosotros cual baluarte la oración. Por eso os digo, velad y orad para que por vosotros alcance salvación la humanidad, para que le entreguéis a su debido tiempo la palabra que estáis recibiendo. ¿Queréis mi fortaleza? Cumplid mis mandatos. Amad mi ley, porque sois responsables de la humanidad. Sois los doctrinados, y ante vosotros se presenta el camino que Elías ha venido a preparar. Caminad con paso lento, con paso de mansedumbre, porque a vosotros os he entregado mi palabra a través del entendimiento humano. Quiero que vuestras prácticas dentro de mi obra sean más perfectas y espirituales, porque no está lejano el día en que llevaréis mi doctrina por todos los lugares preparados por Elías y por el mundo espiritual.
porque mi reino espera a los unos y a los otros, y todos tenéis que llegar a mí con vuestros méritos y con la humildad de vuestro espíritu. Sed como el buen labrador que cultiva la semilla en los campos, semilla que materialmente florece y da su fruto por el esfuerzo del hombre, el que con fe y esperanza toma las herramientas, remueve la tierra, limpia. No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse. Primero hay que limpiarla, apartando de ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre. Luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas pueda germinar una simiente y finalmente hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla antes de que la tierra se canse de esperar y pase la época propicia. Así, en esta humanidad se está llevando a cabo una obra de purificación en la que el hombre, sin darse cuenta de ello, se ha ofrecido a sí mismo el cáliz que habrá de devolverle su pureza. Todo el dolor que se está preparando, él mismo servirá para ablandar su corazón, para que al fin expulse de lo más profundo de su ser cuanto de malo ha germinado en él, y cuando ya no pueda sufrir más ni sentir más angustia, sentirá llegar a su corazón la luz de la conciencia, la dulzura del arrepentimiento, la savia de una nueva vida para su espíritu. Una vez preparado, limpio y purificado por el dolor, y más tarde fecundo por el rocío del arrepentimiento y de la reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas, ennoblecidas ya con el arrepentimiento y el propósito de enmendar y de restaurar, estarán ávidas de recibir en su seno la simiente del amor, de la paz y la sabiduría. ¿Qué será de esta humanidad si cuando estuviese ansiando en su corazón mi nuevo mensaje, este pueblo no se hubiera preparado por medio de la práctica, ni se hubiera acrisolado en una lucha de amor contra el odio, la de caridad contra el egoísmo y de la paz contra la discordia, las enfermedades y las penalidades? No espere con la sola palabra llegar al fondo de los corazones, persuadiéndolos de mi verdad. Por eso, al mismo tiempo que os estoy dando mi palabra, os voy diciendo que la pongáis en práctica, porque sólo así podréis comprender la esencia de mis enseñanzas, su contenido y su bondad infinita para el desempeño de vuestra misión. Este conocimiento ha ido iluminando vuestro entendimiento, porque aún cuando vuestra memoria no alcanza a retener todas mis palabras, vuestro espíritu sí guarda la esencia de ellas, y llegado el momento, se las recuerda a la mente con la claridad con que fueron escuchadas. Por eso,
Sois responsables de todo cuanto os estoy entregando. ¿Para qué todo esto? Para que al desaparecer mi manifestación de entre vosotros, no digáis que ha sido una aparición fugaz de la cual no estáis ciertos ni seguros. Benditos sean los que guardan en su corazón mi palabra, porque ellos amarán su cruz y con ella a cuestas llegarán a las puertas de sus hermanos, llevándoles el mensaje de luz, paz y amor, que en mi palabra confié a este pueblo. La lucha de mis discípulos en esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca. Y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrán de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Ahora que sabéis por mí que el día postrero para esta enseñanza se aproxima, comenzáis a sentir la responsabilidad al quedaros, ya no como párvulos o discípulos, sino como explicadores, como emisarios y como testigos del mensaje que del Maestro escuchasteis. Por eso vosotros, discípulos muy amados, que conocéis mis enseñanzas, tenéis grande responsabilidad contraída con vuestro Padre, porque sabéis lo que el porvenir os depara, pero no debéis de medir por años, ni aun por siglos, el tiempo en que mis profecías van a tardar en cumplirse. Solo debéis de pensar en depositar en mí vuestro tributo de amor y de confianza, cumpliendo con lo que cada uno os corresponda en mi doctrina. Lo demás lo haré yo y con ello siempre os sentiréis tranquilos delante de vuestra conciencia. Os dejo un grande cargo, pero os doy paz y fortaleza. Vosotros mismos no podéis juzgar vuestros actos, pero yo el juez pesará vuestras obras, recibiré vuestros frutos y al final os mostraré el resultado de todos vuestros afanes y desvelos. Cuidad del tesoro que os he dado en mi palabra y no permitáis que manos impuras os la arrebaten. Dadla a todo aquel que desee o que busque en ella su salvación. Si vosotros no supieseis defender mi legado, yo lo defenderé, pero entonces tendréis que responderme de vuestras flaquezas. Trabajad con amor por el cumplimiento de las leyes espirituales y materiales. Si atendéis vuestros deberes espirituales, os será fácil el trabajo material. No haréis ostentación de vuestras virtudes. Si en verdad sentís mi palabra y la practicáis, guardad celosamente vuestra obra, y ahí donde solo yo puedo mirarla, y vuestro ejemplo de humildad alentará a vuestros hermanos a imitarlos. Sois mis labriegos, a quienes he dejado al cuidado de la semilla que más tarde tendrá que florecer.
Os he confiado el árbol corpulento, lleno de follaje, para que bajo su sombra descanse el peregrino. Mas los vendavales le han despojado de sus hojas, porque habéis sido sorprendido por la tentación cuando dormís. Las hojas que los vendavales arrebatan de este árbol, las recoge mi caridad y vuelvo a formar con ellas el follaje de las ramas. Yo os confié mi obra, defendedla, porque es joya de inapreciable valor. Sed centinelas y velad, porque ella sea respetada y comprendida, que nada os haga retroceder en el camino. Id siempre adelante. Días vendrán en los que mi palabra se manifestará más severa, porque mientras más tiempo llevéis escuchando mi doctrina y recibiendo mis mandatos, mayor será vuestra responsabilidad. Si queréis que el maestro no os hable en tono severo, en vuestro cumplimiento está evitarlo, siendo obedientes a mis órdenes, no familiarizándoos con esta bendita manifestación y siendo incansables sembradores de la caridad, de la luz y de la paz. He aquí el porqué de vuestra responsabilidad en este tercer tiempo. Oh pueblo bendito de Israel, yo juzgaré vuestras obras desde el instante en que habéis oído mi palabra. Juzgaré a las generaciones que han pasado desde 1866 hasta el año presente, y a cada una daré según su labranza, para ayudaros a alcanzar ese grado de espiritualidad. Es por lo que ahora vengo a entregaros la savia de mi palabra, el fruto del buen sabor. Soy el Padre amoroso que viene a entregaros pan y abrigo para vuestro cuerpo y para el espíritu. Sois los hijos de la luz. No dejéis que la tentación os haga caer en sus redes. Imitad a los apóstoles del segundo tiempo, que hablaron del Padre a las multitudes, y éstas reconocieron a Dios, a su Dios y Señor, en las obras de sus enviados. Así quiero contemplaros. Ya es tiempo de que os entreguéis de lleno a predicar mi verdad. Apartaos de las obras superfluas de los hombres y gobernad la envoltura. No permitáis que ella os gobierne. Así, después de esta lucha, os veréis llenos de regocijo. Luchad y trabajad, Israel. Analizad y comprended que con estas enseñanzas os estoy entregando las vestiduras blancas para que vayáis por los caminos del mundo cumpliendo vuestra misión. Grande es la jornada que tengo señalada al Espíritu para su preparación, restitución y cumplimiento. Cuando alcancéis a comunicaros espiritualmente conmigo, os sentiréis fuertes para la lucha y aprenderéis a abriros paso en el camino, venciendo los obstáculos que en él se os presenten. ¿Queréis formar parte de mi apostolado? ¿Queréis ser contados entre mis discípulos? Perseverad entonces en el estudio,
Haced que vuestra preparación vaya en aumento para que pronto llevéis mi palabra a vuestros hermanos. Dejad ya de ser los párvulos, para que cuando yo os diga que oréis, comprendáis que os pido obras buenas, ya que ellas son, y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi espíritu. Un pensamiento, por muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase, por muy bellamente que sea dicha, si no se transforma en obra, no tendrá vida. Y ya sabéis que lo que no tiene vida no existe, por lo tanto, no puede ser recibido por mí. Ya sabéis, cuando os diga orad, no solo os concretéis a penetrar en el recogimiento interior de vuestro pensamiento, sino también salid de ese santuario y dejad en cada hermano vuestro una prenda de verdadera fraternidad, como la más clara prueba de que vivís velando y orando por vuestros semejantes. Así se irán apartando, así se irán apartando vuestros defectos. Iréis combatiendo vuestra desunión e iréis logrando esa preparación de que tanto os hablo en mis lecciones. De 1866 a 1950 han transcurrido 84 años, toda una etapa de revelaciones espirituales en que la luz divina ha brillado sin cesar sobre todo espíritu y sobre toda carne, en la que el mundo espiritual se ha manifestado a este pueblo en una forma y en muchas formas se ha manifestado en toda la humanidad. Se acerca ya el momento de deciros adiós a través del medio elegido por mí para mi comunicación en este tiempo. Mas yo quedaré en espera de vuestra preparación y de vuestra espiritualidad a fin de reanudar mi comunicación con la humanidad, aunque ya no empleando cerebros para transmitir mis mensajes, sino buscando la comunicación directa de mi espíritu con el vuestro. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y sabed que la espera para esos espíritus es dolorosa y que mientras ellos sufren pensando que tal vez no es este el tiempo de mi vuelta, vosotros día a día podéis recrearos con mi palabra. Cuán grande será vuestra responsabilidad para con la humanidad una vez que ella cese. Oh pueblo amado, id por los caminos, penetrad en los hogares y haced paz por doquiera. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana, que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo, en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. Mi paz sea con vosotros. Hermanos,
Hemos escuchado esta bendita enseñanza, donde el Padre nos habla de la responsabilidad de los discípulos del tercer mensaje divino. Esta enseñanza que hemos recibido es parte de ese mensaje divino que fue entregado desde 1866 al 31 de diciembre de 1950 a través de los portavoces elegidos por nuestro Señor. En esta palabra, hermanos, el Padre nos dice que por largo tiempo se ha manifestado a fin de que tengamos la certeza de que su presencia en espíritu la hemos tenido y que hemos tenido el tiempo suficiente para asimilar sus enseñanzas, de escribirlas y de meditarlas. Esta lección que hemos recibido, hermanos, nos habla precisamente de la responsabilidad que tenemos como pueblo de Israel espiritual, de hacer llegar esta enseñanza a nuestros hermanos, de dar a conocer su manifestación a través de los portavoces a partir de 1866. ¿Y por qué esta responsabilidad? Porque el Padre quiere que toda la humanidad conozca de su venida, que toda la humanidad sepa que se ha dado cumplimiento a las palabras dadas a los discípulos del segundo tiempo a través de sus profecías de que les legó y nos legó, en donde manifiesta que Él vendría en la nube, esto es, en espíritu, y en espíritu lo hemos recibido. Las enseñanzas las hemos recibido de manera espiritual a través de los portavoces. Hermanos, nuestro Padre en esta enseñanza nos dice que nos hace responsables de las manifestaciones de amor que entregó y nos convierte en depositarios de su nueva palabra. Nos dice que todo el que haya aprendido de Él, que se prepare y enseñe su verdad a los postreros. Todos nosotros somos postreros. Todos nosotros hemos venido aprendiendo esta enseñanza y a nosotros nos toca continuar con esta obra del Padre, dándola a conocer a través de este medio, hablando a nuestros hermanos, entregándola directamente también a aquellos necesitados de amor, de caridad, de conocer su enseñanza bendita. Nos dice nuestro Padre que el tiempo en que vivimos, que es de tanta trascendencia espiritual para todos los hombres, que ha pasado desapercibido para la humanidad y que sin embargo llegará el instante en que sea reconocida por la importancia, no solo en la vida de este pueblo que recibió el mensaje, sino en la historia de todos los pueblos de la tierra. La palabra de nuestro Padre ha quedado escrita en más de 12 tomos
que conocemos, que se han dado a conocer, pero sin embargo, que también existen otros libros de la palabra, de la enseñanza que fueron dadas antes de 1948. Estos tomos, hermanos, se han impreso en otros países. Yo he leído que sus impresiones llegan a los Estados Unidos, a Alemania. Es decir, la palabra del Padre se está cumpliendo en el mundo, porque dice el Señor en esta enseñanza que Elías, el pastor bendito, ha preparado los caminos en el mundo para que esta enseñanza llegue a la humanidad. Y la enseñanza está llegando, seguirá llegando a través de nosotros, de nuestras lecciones, de estas lecciones, de estas enseñanzas que se están entregando a través de mis hermanos. Nos dice nuestro Padre que ha dejado entre nosotros como baluarte la oración. Por eso nos dice que velemos, que oremos, que nos preparemos y que no permitamos que la tentación llegue a nosotros a través del sueño. No es del sueño cuando estamos dormidos, sino se refiere a nuestro Padre, a que no velemos, a que no oremos, porque la tentación porque damos paso a la tentación, damos paso a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, a todo aquello negativo que obscurece nuestro espíritu. Hermanos, nos dice nuestro Padre que seamos a semejanza de los sembradores, de los campesinos, para entregar su enseñanza, que preparemos los corazones, que quitemos todo aquello que estorba para la fertilidad, para la tierra, que quitemos la mala hierba. ¿Y cómo la vamos a quitar? Enseñando estas lecciones que dejó nuestro Padre, lecciones de amor, lecciones en las que el Padre nos habla de la espiritualidad, de que dejemos la idolatría, de que dejemos el fanatismo, de que nos olvidemos de todo aquello que sea un estorbo para nuestros pensamientos, para nuestros buenos sentimientos, para nuestro espíritu. Nos dice que cuando la humanidad esté preparada, cuando sea limpiada de todas esas cosas negativas, será el momento propicio de sembrar esta palabra, de entregar esta enseñanza, que no debemos dejar que la oscuridad quite la fertilidad de los corazones y de los espíritus. Hermanos, es lo que puedo entregar en esta bendita enseñanza. Que la paz del Señor siga con nosotros. Gracias por escucharme. Bien, pues gracias. Gracias a ti, Jorge, hermano, por compartirnos parte de esa cátedra tan hermosa que entregó en el recinto de Simiente de Sión nuestro Padre ya en las postrimerías
de los 84 años de enseñanza. Pues bien, grandes responsabilidades aquellos que fueron discípulos de él, que en palabra y obra se le dio la manifestación, pero que después de todavía vivimos un gran cisma dentro de la misma enseñanza y la responsabilidad estriba en los que hemos venido heredándola, porque un legado se hereda para irlo cumpliendo o disfrutando, almacenando y compartiendo. Entonces, aquí hay enseñanzas para todos, pero principalmente para aquellos que nos dejaron esto que estamos estudiando. Gracias a Dios, gracias a ellos, y pues vamos a continuar con nuestra labor. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Ángel en su análisis respecto a esta enseñanza. Adelante, por favor, Ángel. Tienes tus 15 minutos de análisis, línea abierta para ti, por favor. Gracias, José Manuel. Muy buenos días. Tengan todos los hermanos que nos están escuchando en estos momentos y los que lo harán posteriormente. El hermano Jorge nos comparte un folletito que efectivamente lo imprimió o lo dio a conocer formando un tema, el recinto Simiente de Sion en Xochimilco. Está compuesto de 40 textos, 37 de los cuales están contenidos en los 12 tomos de vida verdadera, o sea, que se recibieron de cátedras dadas en diferentes recintos, y solo 3 textos no he podido encontrar que existan en esos 12 tomos del libro verdadero, de vida verdadera. Quizás sean pensamientos del hermano que recopiló e hizo ese tema. Por eso es muy importante que queden en todos los trabajos especificado de dónde se toma la palabra divina, el texto de dónde se toma originalmente, para que no haya confusiones. El tema es importantísimo. Nos habla sobre la responsabilidad de los discípulos o la responsabilidad de todo aquel que ha oído la palabra divina de este tercer tiempo. En los 12 tomos de vida verdadera, pues, sobre responsabilidad, le encontramos en 198 textos, responsable o responsables en 69, y el mandato de soy responsables existe en vida verdadera en 11 textos. Toda su palabra es importante y hay que analizarla, pero por brevedad de tiempo únicamente me voy a enfocar en lo que me parece, en lo personal, más trascendente. Nos dice que nos hace responsables de estas manifestaciones y que nos convierte en los depositarios de su palabra. Esto es, hablándole al pueblo que lo escuchó directamente en los diferentes templos y recintos de la República Mexicana, y también es vigente para todo aquel que oye su palabra a través de los libros. ¿Y por qué nos hace depositarios de su palabra y nos hace responsables? Por la grandeza que significa esa palabra, que al mismo tiempo que debemos sentir gozo de leerla, de analizarla, debemos sentir esa responsabilidad que tenemos ante los demás pueblos.
y esa responsabilidad es muy grande. Nos dice contundentemente: comprended Israel. Entendemos que es el Israel por el Espíritu, que sois el responsable de mi obra. Durante 84 años nos dio su palabra bendita y ahora nos ha dejado casi 73 años ya para estudiarla, aumentando con ello nuestra responsabilidad. ¿Y por qué nos dice esto? Por la trascendencia que tiene esta palabra. Nos dice concretamente, y leo textualmente su palabra: velad y orad para que por vosotros alcance salvación la humanidad, que le entreguéis a su debido tiempo la palabra que estáis recibiendo. Es una gran responsabilidad. Por eso tenemos que llevarla, dar esta buena nueva, esta bendita palabra que será de salvación, que será de luz, que será de comprensión, que sentará las bases para una nueva humanidad. Y somos los responsables porque somos los doctrinados, porque estamos empeñados en analizar esa palabra, pero no únicamente egoístamente para nosotros, sino a medida que la vayamos entendiendo, es nuestra obligación irla compartiendo. Por eso debemos de analizarla, debemos de hacerla propia, debemos entenderla. Esta palabra fue entregada al hombre a través del entendimiento humano. En estos tiempos modernos, ninguna religión ha tenido ese privilegio. Es un pueblo humilde, perdido, ignorado, humilde, en el que vino a dar su palabra. Y esta palabra quedó escrita, como ya lo dijo el hermano Jorge, en 12 tomos bellísimos de vida verdadera, y surgirán nuevas cátedras con los que se harán nuevos libros. Aclaro también que todo lo contenido en las cátedras de 1948, que son bellísimas, todo es enseñanza, todas esas cátedras están recopiladas y forman parte también de los 12 tomos de vida verdadera, ya están incluidas ahí. Nos habla sobre el dolor, sobre ese dolor que pesa en estos momentos sobre la humanidad, que servirá para ablandar los corazones y que servirá para expulsar todo lo malo que haya germinado en el corazón de los humanos. Y una vez que esta humanidad esté preparada, limpia y purificada por el dolor, que haya surgido arrepentimiento, que haya reflexión, la humanidad estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, esta palabra. Pero nos advierte que no solo la palabra podrá llegar al fondo del corazón de la humanidad, persuadiéndola de esta verdad, es necesario el ejemplo que demos quien la llevemos a cabo. Nos dice que, y les dijo a quien lo oyó, que si nuestra memoria no alcanzara a retener todas sus enseñanzas, toda su palabra, el Espíritu
sí guarda la esencia de ellas y se las recuerda a la mente en el momento que la necesitamos. Y es por eso también que somos responsables de todo lo que se ha entregado en esta palabra. Nos da una bendición hermosa. Nos dice, benditos sean los que guarden en su corazón mi palabra. Ellos amarán su cruz, esa cruz es nuestra misión, esa cruz es nuestro trabajo, porque llegarán a las puertas de sus hermanos, llevándoles el mensaje de luz, de paz y amor, que en la palabra confié a este pueblo. Nos advierte que vendrá una lucha y que esa será muy grande para lograr que se establezca esta palabra, esta ley divina, y será mayor que nunca. Pero antes de que llegue esa palabra a la humanidad habrá de beber un cáliz muy amargo. Todos los pueblos de la tierra y las naciones del mundo. Porque recordemos que nos purificamos por medio del amor, con obras de amor, o nos purificamos por medio del dolor. Y tal parece que la humanidad todavía no comprende las bondades de vivir una vida de amor en la ley del Padre. Entonces tendrá que purificarse por medio del dolor. Nos dice en esta palabra bendita que comenzamos a sentir la responsabilidad. Eso se lo dijo en la manifestación, pero en su palabra habla para los que fueron, para los que lo oyeron y para los que ahora vendríamos. Es decir, su palabra habla del pasado, del presente y el futuro. Nos dice que comenzamos a sentir la responsabilidad como explicadores, como emisarios y como testigos de este mensaje, porque oímos estas enseñanzas del Maestro, porque las conocemos, y es por eso que tenemos tan grande responsabilidad con nuestro Padre. Nos dice que nos deja un gran cargo, el de dar a conocer esta palabra divina, pero nos da su fortaleza para hacerlo y nos reviste de paz, el mayor don que pueda aspirar la humanidad. Nos recomienda cuidar este tesoro que os he dado y que la demos a conocer a todo aquel que busque en ella, en esta palabra, su salvación. Y nos advierte, nosotros nos quisiésemos defender este legado, Él lo defenderá. Pero entonces tendremos que responder de nuestras flaquezas, de nuestra debilidad. Nos pide que demos un buen ejemplo al cumplir con todos los mandatos que contiene esta palabra, porque por nuestro ejemplo de humildad, al verlo, nuestros hermanos desearán imitarnos. Nos nombra en su palabra muchas veces que somos sus labriegos, a quienes ha dado el cuidado de la semilla
que más tarde tendrá que fructificar. Nos dice, y ahí hay un pequeño error, hablando en tiempos pasados, dice, se leyó como yo os confié, y debe de ser, yo os confío en mi obra. Defenderla porque es joya de inapreciable valor. Que debemos velar porque sea respetada y comprendida. Que en este trabajo nada nos haga retroceder. Que vayamos siempre adelante. Que mientras más tiempo llevemos escuchando su doctrina, mayor será nuestra responsabilidad. Y que no debemos familiarizarnos con esta bendita manifestación. Es por eso que tenemos una gran responsabilidad en este tercer tiempo. Nos dice que Él juzgará nuestras obras desde el mismo instante en que hayamos oído su palabra. Y nos pide imitar a los apóstoles del segundo tiempo que hablaron del Padre y dieron fe con sus obras, con sus hechos. Nos habla que grande será el camino que tendremos que recorrer. Hasta alcanzar la comunicación espiritual con Él. Que seamos fuertes en ese camino. Y nos pregunta que si queremos formar parte de su apostolado, que si queremos ser sus discípulos. Y para esto tenemos que perseverar en el estudio, en la preparación, para que podamos llevar esta palabra con limpieza a nuestros hermanos. Que debemos dejar de ser ya los párvulos y que ha dado una gran potestad en la oración. Que debemos de entender que cuando nos pida Él que oremos, nos está pidiendo buenas obras. Que una palabra, una frase, por bellamente que sea dicha, si no se transforma en obra, no tiene vida, y lo que no tiene vida no llega a Él. Fueron 84 años, hermanos, los que dio esta bendita palabra. Y repito, desde 31 de diciembre de 1950 en que terminó esa palabra, hasta ahora han transcurrido ya 73 años para su estudio. Esto que nos revela es muy importante, porque creemos que su revelación ya terminó totalmente. Y voy a leerla textualmente. Dijo a los hermanos que lo oyeron: se acerca ya el momento de deciros adiós. Yo quedaré en espera de vuestra preparación y de vuestra espiritualidad, a fin de reanudar mi comunicación con la humanidad, aunque ya no empleando cerebros para transmitir mis mensajes, sino buscando la comunicación directa de mi espíritu con el vuestro. Este es el nuevo tiempo, hermanos. Esto es lo que debemos. Esa es la forma en que ya se comunicará en estos tiempos modernos con nosotros, en una forma más pura, más directa, ya no por el portavoz, dándonos sus indicaciones y haciéndonos nuevas revelaciones. Él contempla que en estos momentos la tierra sigue enrojecida por la sangre y nos dice que debemos
a traer la paz hacia el mundo. Porque nosotros tendremos que responder de esa falta de caridad si no oramos por la paz del mundo. Nos da la misión de ir por los caminos, de penetrar en los hogares y hacer paz por doquiera, de llevar su testamento y defenderlo. Y para ello debemos reconocer la responsabilidad que tenemos de mostrar su humanidad, que debemos de preparar nuestras sandalias y que debemos de comprender que lo que el Padre ha depositado en nosotros pertenece a todos nuestros hermanos y que se los debemos dar a conocer. Creo que ya se acabó el tiempo. Hermanos, la invitación es seguir estudiando y hacer propia esta palabra. Bendiciones para todos. Muchas gracias a nuestro hermano Ángel por el análisis complementario a esta enseñanza. Muy interesante, muy llena de contenido, porque abarca los tiempos pasado, presente y futuro. Indudablemente el legado fue entregado a esos espíritus encarnados en esos 84 años para difundirlo, divulgarlo, so pena de que aquel que altere el mismo en su esencia será causa y efecto de la justicia divina. Alterarlo es, una vez conociéndolo, predicar con malos ejemplos, convirtiéndonos en prevaricadores de la enseñanza, inclusive textualmente también, como se ha hecho a través de los tiempos. Pero antes de pasar al último bloque de la comunicación, del enlace, yo quiero hacer algo breve, un comentario breve. Las responsabilidades, los mandatos y las ordenanzas que el Padre, que nuestro Padre, nuestro Maestro, dejó en esos 84 años a esos espíritus encarnados, a esos portavoces, esas bases fundamentales. ¿Para qué eran esas responsabilidades? Pues lo acaba de decir nuestro hermano Ángel, para cambiar de etapa en el camino evolutivo del espíritu, para dejar esa etapa que no era la más perfecta, la comunicación por medio del portavoz, el éxtasis material, y entrar a un grado de espiritualidad en la práctica y estudio de la savia de su palabra, a saborear mejor ese fruto que amorosamente nos entrega en abrigo, no solo para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo, porque el practicar la espiritualidad nos trae grandes beneficios: salud, serenidad, amor, ternura, quietud, seguridad, todo eso. Y eso nos lo ofrece para, en el estudio y en la práctica de esta enseñanza, establecer una comunicación ya más adelantada, más avanzada, más perfecta, que es la de la comunicación de espíritu a espíritu. Pero para eso hay que ir escalando esos peldaños que nos da a conocer y que iniciamos como postreros, después como párvulos, después como discípulos, hasta llegar a la maestría como en una carrera académica aquí en el mundo. Pues a ellos les dice y nos hereda este legado a nosotros, dándonos conocimiento que si queremos formar y caminar en esos peldaños del discipulado o el apostolado como lo conocemos,
perseveremos, nos preparemos en la práctica de las virtudes, viene el desarrollo de los dones, y en el buen uso de los dones vienen los méritos, y al hacer buen uso de los dones y practicando la virtud vamos a tener obras bondadosas, obras si no perfectas, altruistas, llenas de amor, de piedad, de caridad. Ahí están los peldaños a escalar para llegar al discipulado, y nos lo hace saber diciendo que cuando nos pide orar no es entrar solamente en petición, en intercesión, en adoración y en contemplación. Son cuatro potencias que necesitan el respaldo de la acción. Eso es orar, las buenas acciones. Si nos dice orad, velad y orad, velad en estar estudiando esta enseñanza y practicándola, y orad haciendo obras de amor. Ahí está, no es difícil prácticamente lo que nos pide, y ahí está el preámbulo para llegar al discipulado. Por eso el Padre dice que una palabra, una frase, por muy bellamente que sea dicha, si no es transformada en obra, no tendrá vida. Y lo que no tiene vida no existe, no llega a él, se pierde en el tiempo y en el espacio. Esa es la herencia. Esa fue la encomienda a aquellos que les entregó, y la encomienda para nosotros los que ahora estamos aquí, tratando de cumplir, disfrutando, saboreando este fruto y tratando de practicar lo que es lo más complicado. Vamos al último bloque de nuestro enlace con las videncias. Por ahí está ya la mano levantada, quiero pensar que es de nuestra hermana Arcelia, para que se entreguen y culminar el mismo con el análisis de ellas mismas, y de nuestra hermana Margarita, que siempre lo hace con un noble fin y fundamentada en la enseñanza. Adelante, Arcelia, línea abierta para ti, por favor. Bueno, yo no la escucho, no sé si se escucha por allá, pero aquí en el control maestro no te escuchas, Arcelia. Sí, buenos días, hermanos. ¿Ya me escucha? Sí, adelante, por favor, gracias. Voy a entregar lo que en este día mi Padre bendito me ha permitido contemplar al escuchar su bendita palabra. Al inicio de la enseñanza, me permite contemplar a lo lejos una pirámide muy alta, y en la cima de la pirámide un resplandor blanco que iluminaba en muchas direcciones. Después me permite contemplar a muchos hermanos que vienen de lejanas tierras, pienso yo así, porque la tierra se veía árida y llena de piedras. Y veo cómo llegan, pero vienen en mucha oscuridad, que al llegar a escuchar la palabra, solo puedo contemplar sus cabezas, y todo lo demás es completamente oscuro. Posteriormente sigue escuchando la palabra y vuelvo a contemplar a los mismos hermanos, pero como si estuviéramos escuchando la palabra ya en una parte alta, no sé qué parte podría ser del cielo, pero podemos contemplar desde esa parte a nuestros queridos hermanos, que la mitad de ellos están hincados, mostrando humildad y arrepentimiento, y otros quedan de pie.
Y en ese momento en que están hincados, arrepentidos, veo como sus vestiduras se van desmanchando. Posteriormente, me permite contemplar a una mujer que llega con una vestidura blanca y se sienta para entregar ese vestido. Después contemplo una luna llena, pero al momento esa luna llena se divide, no se divide, sino como que se forma por dentro una media luna, quedando unida, pero dividida, como si fuera dividida a la mitad, pero no se separa. La mitad de esa media luna se ilumina de una luz azul, pero azul luminoso, y la otra mitad queda blanca, blanca, que nos ilumina. En el primer miraje, quiero entender de la pirámide qué es la presencia de nuestro Padre. En esta enseñanza, escuchamos que nuestro Padre nos dice que estaría contemplándonos desde el más allá y viendo vuestras obras. Y entonces interpreto que la pirámide, esos escalones son los peldaños que tenemos que subir a través de nuestros actos, de nuestras obras, y que queda como testimonio lo grande que es escuchar su palabra bendita, la verdad pura y limpia de ella. Posteriormente, cuando veo a estos hermanos, puede mostrarnos lo que significa el arrepentimiento, lo que significa el escuchar la palabra bendita, el arrepentimiento sincero, que lava las manchas, que aligera los fardos que llevamos, que da paz a nuestro corazón, que es como un agua purificadora, que está lavando los espíritus y en ella está penetrando la luz. En la mujer que veo que llega con las vestiduras, con un vestido blanco y se sienta, quiero interpretar que es aquel vestido que el Padre que nos reviste a través de su palabra, al recibir su luz, al hablarnos de la grandeza de ella, al purificar nuestro espíritu con todas las bendiciones que nos da para poder continuar en nuestro camino espiritual. Y posteriormente, la luna, yo creo que es la presencia de nuestra Madre Santísima unida a nuestro Padre, que nunca nos abandona y que se hacen presente para seguir iluminando ese trayecto, para dirigirnos y guiarnos hacia la espiritualidad. Muchas gracias le doy a nuestro Padre bendito por permitirme entregar y a ustedes, hermanos, por escucharme. Gracias. Bien, pues gracias a ti por esa preparación y esa entrega. Vamos con Celia Flores. Adelante, Celia, por favor, línea abierta para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a entregar lo que se me permitió. Al estar escuchando su bendita enseñanza, al escuchar la esencia de su palabra, el Padre nos permite que nos apartemos de toda cosa material. Nos vamos hacia su propio universo. Salimos de todo lo superfluo, en donde su creación todo es vida, movimiento, equilibrio y armonía. Se presentan esos colores verdes y una pequeña estrella. Después,
Ya casi al último, mi Padre me permite y me recreo al ver el universo con una estrella muy grande, que cubre todo este universo. Yo siento que esa estrella tenía 12 puntas, pero era tan bella que yo me quedo sorprendida, pero como si fuera un manto que nos está cubriendo a todos. Puedo explicar lo siguiente. El Padre nos dice que ya tenemos que escuchar su palabra de espíritu a espíritu, preparar ese santuario espiritual para que permitamos a nuestro espíritu que se pueda desprender, que se pueda elevar y recrearse en toda su creación, en donde se encuentra su reino espiritual. Por eso nos indica en una de sus enseñanzas que en lo espiritual no hay distancias. Las distancias para el espíritu elevado por la y su alcance está de acuerdo con la elevación que hayamos alcanzado. Todos estamos en el mismo plano, todos estamos luchando para darnos la mano y para llegar a ese propósito que el Padre quiere, que escuchemos la esencia bendita de su palabra. También recordemos, la ayuda de ese mundo espiritual de luz. Dice, ved que no estáis solos en esta vida. Si vivieses con espiritualidad, podrías contemplar y sentir al mundo espiritual muy cerca de vosotros. Dejad que la verdad y la grandeza de ese mundo se reflejen en todos los actos de vuestra vida. Y es verdad, nosotros ya vamos sintiendo ese amor de ese mundo espiritual y muchas veces nos detenemos. ¿Qué nos quieren decir? Es su amor, es su ayuda, que están trabajando afanosamente para alinearnos a ese camino de espiritualidad. Yo siento que esa estrella que se queda en su propio universo es las 12 tribus de Israel. Recordemos que todos procedemos de ese árbol de Abraham, de Isaac y de Jacob. De donde descendemos las 12 tribus de Israel, que están diseminadas en todo el mundo, pero están unificadas en el mismo Padre. Es lo que puedo explicar, hermanos. En el nombre de mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, le doy gracias al Señor y a ustedes que me han escuchado. Gracias a ti, Celia, por también tu preparación y bueno, pues al no ver ya participación en la pizarra, vamos con Margarita a ver qué nos puede compartir respecto a las videncias y vamos al cierre del enlace. Adelante, Margarita Tenorio, allá en México, línea abierta para ti. Sí, hermanos, antes de que podamos penetrar, porque ahora me doy cuenta que las videncias es también una grandísima responsabilidad que el Padre nos está confiando, porque definitivamente podemos analizar que nos quedamos muy cortos para lo que el Padre quiere manifestarnos. Pero yo quisiera, antes de que penetremos a la evidencia, tomar unas partes que me entregó nuestro hermano Jorge, que yo considero que son de vital importancia y que no las hemos cumplido. Nuestro hermano, en las lecturas que nos entregó, nos habla principalmente de algo que yo escuché ahorita, en la cual nos dicen que somos testigos de esta manifestación. El tema está enfocado a la grande responsabilidad que tenemos como discípulos, los que pensamos que podemos ser discípulos, pero que textualmente
en un párrafo nos dice que discípulo es el que acepta su voluntad, el que hace su voluntad, el que lo ama y la cumple. Es su discípulo. Es discípulo e hijo. Pero el que es hijo solamente es el que no respete mi voluntad y haga la suya. Es mi hijo, pero no mi discípulo, porque no me ama ni me imita. En esto puede girar todo lo que ahorita hemos escuchado. Y ahorita yo quiero enfocarme en lo que escuché que Jorge mencionó. Cuando menciona a Elías, nos hace la referencia de que somos los testigos de esta manifestación que por 80 y tantos años se entregó la palabra en México, pero que tenemos otro tanto de años de decir que estamos estudiando. Cuando nos dice en la lectura que no hemos sido los que hemos llegado a los hogares en la difusión de la enseñanza, de cómo fue, de cómo se recibió, de cómo nos explicó él durante tantos años cómo fue la manifestación, cómo vino sobre la nube, o sea, toda la trayectoria que nosotros ahorita ya la hemos dado como entendida y como comprendida, la humanidad está ciega de ese conocimiento. Que nosotros le hemos dado una forma a su obra, pero que no es la que nosotros debemos de dar. Nos hizo mención, fíjense ustedes, yo lo escuché, cuando nos habla del árbol corpulento. Cuando nos habla de ese árbol corpulento, nos habla de los vendavales que vienen a sacudir al árbol corpulento. Los vendavales tenemos que entender que son las pruebas, lo que estamos viviendo como humanidad. Pero él nos habla en la lectura las hojas que caen del árbol corpulento. Nos mencionó, yo las recojo para nuevamente volver con ellas a crear nuevos follajes. Entendamos ese sentido maravilloso del sentido figurado, que las hojas podemos ser todos los seres humanos que formamos ese árbol frondoso que viene a dar sombra a los caminantes que llegan fatigados, porque esa es la misión. Pero vean ustedes lo que nos dice de lo que son las hojas. Dice, las hojas secas son todos aquellos malos frutos y prácticas, hábitos que habéis introducido en mi obra, no siendo parte de ella la que a fuerza de practicarlas día por día, año por año, habéis llegado a mirarles como si fueran la misma ley. Aquí nos damos cuenta que la interpretación muchas veces dista mucho de la verdad que el Padre nos entrega, pero en lo que ahorita acaba de leer Jorge, creo yo que debemos de darnos una pausa y darnos cuenta que nos hace falta el cumplimiento de esa parte. Nos presentan la pirámide, que nos presenta la cúspide de donde está el Padre, la irradiación de la verdad que se está transmitiendo al mundo. Pero ahora tenemos que entender lo que nosotros o no lo hemos entendido o no lo hemos practicado. Al menos yo hablo por mí, no hablo por los demás, yo hablo por mí. Quizá yo no he sido, quizá yo difundo audios en los que trato muy brevemente de explicar esa verdad, pero así como yo lo escuché ahora,
que es la voluntad del Padre, dista mucho de cómo yo al menos lo he practicado. Pero en todo lo que nuestro hermano leyó, la responsabilidad, que no voy a repetir lo que ya dijeron, me enfoco en que en varios momentos nos habla de la lucha de mis discípulos, que será muy grande, porque somos los testigos presenciales de su palabra que se entregó. Pero esa lucha, y nos habla, dice, luchar y trabajar, apartar las obras superfluas de mi doctrina, no familiarizaos con el cumplimiento de la misión, porque yo juzgaré vuestras obras desde el primer instante en que escuchaste mi palabra. Me pregunta, ¿quieres ser parte de mi apostolado? Ya entendimos que el que no cumple su voluntad y no ama y no sirve, no es discípulo. Entonces, para que desmenucemos la grande responsabilidad que es de ser discípulo. Miren ustedes, cuando nos habla de la lucha, tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir en ese sentido figurado. La lucha nos dice, luchar. Y en esa palabra está contenido todo mi mandato. Luchad por la paz, luchad por la regeneración, por el triunfo de la espiritualidad. Y luchar en la esencia de la palabra, de acuerdo a la lengua castellana, dice, es abrirse paso en la vida. Es luchar nos hará más fuertes, nos enseña el valor de las cosas. Nada en esta vida nos va a caer del cielo, todo requiere empeño, energía para conseguirlo. Nada es más enriquecedor que lograr por nosotros mismos lo que deseamos. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. ¿Cómo se le dice a una persona que lucha por lo que quiere? Es un perseverante. Y perseverante nos lo acaban de mencionar en la lectura, porque la perseverancia es la virtud, una de las 7 virtudes que va a requerir el que es discípulo. Cuando hablamos de la paz, nos dice que si queremos la paz, tenemos que sembrarla. Dice, no es solo la paz, la ausencia de conflictos. Esto es de la lengua castellana, lo que estoy entregando. Convivir en paz consiste en aprender a aceptar las diferencias de pensamientos. Tener la capacidad de escuchar es reconocer, respetar y apreciar a los demás. Así es como vivir en una forma pacífica y unida. ¿Qué nos enseña la paz? Nos permite fortalecer en las personas actitudes sanas, con valores de tolerancia, de amor, de igualdad, de solidaridad y de respeto a los demás. ¿Sembraremos la paz? Sí, pero haciendo obras, nos los dice el Padre, obras dignas de mi divinidad, sirviendo y amando unos a otros. Entonces las vivencias nos vienen a entregar el resumen de lo que hemos escuchado. Esa irradiación que en la cúspide de esa pirámide, ¿qué es? Es su verdad, es la palabra, es su sabiduría que la está irradiando a todo el mundo, porque ya nos encontramos en esta tercera era, que es la era de llevar a la práctica lo que hemos entendido. Y aquí en la vivencia contempla nuestra hermana que muchos vienen de distintos lugares, de distintas comarcas, que se postran, pero que vienen tropezando con un camino lleno de piedras.
pero que al escuchar su palabra, ella contempla que solo se enfoca a las cabezas de aquellas grandes multitudes que vienen necesitadas, pero que todo lo demás es oscuridad. Nos damos cuenta de que en lo espiritual nos habla de seres necesitados, pero en lo humano estamos viviendo la migración, el éxodo. Las profecías antiguas se están cumpliendo nuevamente en el mundo. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que abrir más nuestra preparación, como ahorita lo acaba de mencionar Celia. Tenemos que abrir más nuestra capacidad para que toda esta luz llegue a todos nuestros hermanos, pero que también pueda ser por el esfuerzo, por la energía, por sentir verdaderamente que en nuestra oración estamos tratando de llevar un consuelo a tantos migrantes que ahorita caminan con hijos y con todos por comarcas, por naciones. Hermanos, creo yo que este tema de la grande responsabilidad que recae en los que hemos sido testigos de esta palabra es un llamado a nuestra conciencia. Por eso nos lo dice: en vuestra conciencia dejo grabadas estas palabras, para que paso a paso que deis, reconozcáis lo que os hace falta hacer. Es lo que puedo compartir, hermanos, y analizaremos más profundamente de acuerdo a la enseñanza que se ha recibido de estas vivencias. Y quiero decirles que tengo ya el resumen de lo que se entregó en las videncias anteriores para poderlo compartir cuando ustedes me lo indiquen. Gracias, hermanos, por permitirme comunicarme con ustedes. Bien, pues muchísimas gracias, Margarita Tenorio, allá en la Ciudad de México. Vamos al cierre del enlace, no sin antes invitarles con ese cariño, ese respeto, esa gran fraternidad que sentimos. Para el jueves es participación general, podemos ampliar el tema con nuestros análisis, podemos abundarlo en complemento, ¿por qué no?, de la misma enseñanza, porque el mismo Padre, la enseñanza es muy vasta, muy grande. Entonces, con esa atención y esa cortesía que nos brindan y nos brindamos todos de estar unificados en la enseñanza, nos invitamos todos para el día jueves al análisis general de esta misma. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Rosas que despida el enlace con una plegaria y el minuto de silencio final, y nos escuchamos el jueves. Bendiciones para todos, amados hermanos y queridos amigos, y ánimo y buena voluntad en el camino de la vida. Adelante, Jorge, línea abierta para ti. Gracias, hermano. Hermanos, hemos recibido este alimento espiritual, por lo cual debemos dar gracias a nuestro Padre, que nos ha entregado su enseñanza. Hemos escuchado que muchas veces nuestras memorias son insuficientes para guardar su palabra, pero nos quedamos con su esencia. Y esa esencia nos recordará lo que hemos escuchado en el momento que nuestro Padre así lo determine. Vamos a dar gracias por su enseñanza, por su mensaje a través de las vivencias, que es la comunicación de espíritu a espíritu, porque es la forma en que en la actualidad el Señor nos está entregando sus nuevos mensajes. Hermanos, demos gracias para poder continuar con nuestras labores, para continuar con ese aprendizaje
y sobre todo para poner en práctica sus enseñanzas, ya que hemos escuchado que lo que nuestro Padre quiere no son palabras hermosas, sino obras de caridad, obras de amor, obras que se hagan en beneficio de la humanidad, obras en las que oremos por la humanidad. Demos gracias a todos, a nuestros hermanos del mundo espiritual, por su presencia, por su sabiduría, porque sigan entregando la paz en el mundo. Hagamos nuestra oración, hermanos, de gracias, y que la paz del Señor siga con nosotros.